Muchísimas gracias a todos los colegas que están conectados. Este es un webinar organizado por la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo y el despacho Itagro. Como sabemos, lamentablemente el tema de la pandemia nos obliga a estar encerrados, a estar confinados, y bueno, se ha organizado este tipo de webinars con la intención de poder estar en comunicación y aportar conocimientos, experiencias y también, ¿por qué no?, esa interacción entre colegas chapingueros y algunos amigos que se unen a estos webinars. El día de hoy, nuestro tema es inocuidad en el sector agroalimentario, garantía de nuestra salud. Nuestra ponente, la maestra en ciencias Graciela Martínez Mara. Ella es ingeniera egresada del Departamento de Agroindustrias, es maestra en ciencia y tecnología agroalimentaria, una especialidad en el tema de ciencia y tecnología post cosecha de frutas y hortalizas por la Universidad Autónoma Chapingo. Dentro de otros trabajos, ella ha colaborado en la planificación, ejecución del proyecto de investigación, diseño, construcción y puesta en marcha de un digestor anaerobio a nivel piloto para el tratamiento de residuos orgánicos y producción de biogás en un programa con la Universidad de West Virginia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo asociado C en la carrera de Ingeniería en Procesos Alimentarios de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato y en la Universidad Tecnológica de la Huasteca y de Alguense. Fue asesora técnica en el proyecto transversal trópico húmedo en el 2012, en un programa de Zagarpa FAO, el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, que están en nuestra universidad. Y bien, ella actualmente está especializada en todo lo que tiene que ver el tema de implementación de esquemas de inocuidad alimentaria, responsabilidad social y sistemas de producción orgánica. Ya no quito más tiempo, Mara, te dejo el audio y es todo tuyo el evento y adelante. Gracias. La inocuidad en el sector agroalimentario como una garantía de salud. Todo este tema de los protocolos de certificaciones viene o tiene su causa raíz en las ETAs, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Normalmente son enfermedades de carácter infeccioso o tóxico que causan alguna enfermedad al humano al consumir el alimento. En este tipo de enfermedades, el alimento funge como un vehículo de algún patógeno hacia el humano. Dentro de los principales patógenos que tenemos causantes de enfermedades al humano, pues son bacterias, hongos, algunos parásitos y virus. Dentro de las principales bacterias que están involucradas con las enfermedades transmitidas por alimentos está la salmonela, que lo que causa es la enfermedad llamada salmonelosis, y Clostridium tetani, que lo que causa es el tétanos, ¿no?, que todos tenemos por ahí alguna referencia. Dentro de los virus tenemos el virus de la hepatitis A, que causa hepatitis A, y el virus de la influenza, que causa gripe. Dentro de las principales enfermedades causadas por estos patógenos, los síntomas, bueno, son variables de acuerdo al patógeno, siendo los más comunes diarreas, vómitos, dolores abdominales, dolores de cabeza, fiebres, entre otros. Y bueno, hay dentro de nuestra población sectores más vulnerables a ser atacados por estas enfermedades, entre ellos bebés, niños menores de 6 años, mayores de 60, mujeres embarazadas, inmunodeprimidos, desnutridos, estresados, hospitalizados, con remoción parcial de estómago o intestino, entre otros.
Bueno, debido a esas enfermedades transmitidas por alimentos es que surgen estos protocolos de inocuidad, y el concepto como tal de inocuidad se refiere al control de peligros en nuestro alimento, para que ese alimento, al ser consumido por un humano, no provoque daño a la salud del consumidor. Y lo que queremos es cuidar que ese alimento esté libre de peligros, ya sea de tipo físico, químico o biológico, principalmente. Dentro de los físicos tenemos alguna, o podríamos tener alguna partícula de vidrio, una grapa, un pedazo de alambre. Un caso que me tocó atender con respecto a peligros físicos fue en un rancho en el cual se amplió el terreno hacia terrenos vecinales que adquirió la empresa. Entonces ahí, al estar haciendo las labores y el manejo del terreno para prepararlo para el ciclo de cultivo, se descubrieron que había como partes de basureros clandestinos, y pues ahí salió un montón de vidrio que quedó disperso en todo el terreno. Se limpió lo más que se pudo, pero bueno, el cultivo que se estableció fue zanahoria, y pues ya sabemos cómo se cultiva la zanahoria. Entonces había partículas de vidrio que resultaron ya en la cosecha de la zanahoria, y esa zanahoria iba para una empresa que está aquí en esta zona del Bajío, que elabora purés para Gerber. Entonces, por supuesto que detectaron con los escáneres en la parte de la descarga de la zanahoria que iba partículas de vidrio. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de peligros físicos. Dentro de peligros químicos, los programas de inocuidad se enfocan principalmente a los agroquímicos, porque, bueno, es uno de los mayores insumos utilizados para la parte agrícola, pero también tenemos sanitizantes o detergentes. Aquí básicamente es pues utilizarlos de manera adecuada, en las dosis adecuadas, en los tiempos adecuados. Y por peligros biológicos no se ven a simple vista, y son principalmente pues los microorganismos patógenos al humano, bacterias, parásitos, entre otros. Son los que les estaba mencionando, que son los principales agentes que provocan enfermedades transmitidas por alimentos. Para prevenir estos contaminantes, bueno, en las unidades de producción agrícola se establecen varias reglas. Varias reglas están señalizadas en las unidades de producción por dibujos, por reglamentos, por diferentes herramientas, para que el trabajador y toda aquella persona que tenga actividad en la unidad de producción pues se alinee a esas reglas, ¿verdad? Y todas esas reglas están enmarcadas a los eslabones que te pide un protocolo de inocuidad agroalimentaria. Esos eslabones son, por ejemplo, un eslabón es que hay todo un programa de capacitación para todo el personal, desde el portero hasta el dueño de la unidad de producción. Otro eslabón tiene que ver con que haya análisis de las fuentes de agua que se utilizan, desde el riego hasta el lavado de las manos. Otro eslabón tiene que ver con que todos los insumos de sanitización cumplan con los requisitos para ser utilizados. Otro con el diseño de bitácoras para llevar evidencia de toda la información y todas las actividades que se realizan. Otro eslabón tiene que ver con diseñar protocolos de todas las actividades que se llevan a cabo en el proceso. Y bueno, es bien amplio todo ese proceso, no es de un día para otro, dura algunos meses la implementación. Ahorita les voy a comentar un poquito más de esto. Para los programas de inocuidad en el sector agroalimentario tenemos dos tipos, digamos. Uno lo conocemos como BPAs, que son las buenas prácticas agrícolas. Estas se pueden implementar en un rancho, a campo, en cielo abierto. Se implementa también en un vivero, en invernaderos o en cuadrillas de cosecha. Las BPAs igual buscan que ese alimento, esa fruta o esa hortaliza esté libre de peligros físicos, químicos o biológicos. Algunos ejemplos de BPAs son el uso adecuado de sanitarios, ya sea fijos o móviles. Esto pues tiene que ver obviamente con todo el manejo de fluidos corporales, orina, excremento, sangre y demás.
que, bueno, son uno de los principales vehículos de patógenos. El 2, no ingreso de materiales de vidrio a la unidad de producción de ningún tipo, ni por ejemplo jugo en en botella de vidrio. El 3, el uso de agua de buena calidad. Hay una programación de análisis a las fuentes de agua, ya sea pozo, estanque, río, agua de lluvia, dependiendo de la fuente de agua, son las bacterias que se van a analizar. 4, no debe haber actividad de ganado de ningún tipo en la unidad de producción, porque, bueno, todos los animales tienen los mismos fluidos corporales que los humanos. Dentro de los fluidos corporales, pues está sangre, saliva, flujo nasal, orina, excremento, todo eso debe de estar alejado de tu cultivo, sea de humano o sea de animal. El lavado de las manos es otro ejemplo de una buena práctica agrícola. Y bueno, no se trata de lavarnos las manos como cada quien queramos. Hay un procedimiento establecido y hay diferentes tiempos para lavarse las manos. Y por otro lado tenemos las BPMs, por ahí se me fue una A, son BPMs, son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura se implementan en instalaciones como empaques o en hieladoras. Normalmente son las instalaciones en las cuales hay una nave, ¿no? Una nave de proceso. Estas buenas prácticas de manufactura incluyen varias etapas, desde la manipulación, la preparación, el envasado, el almacenamiento y el transporte y distribución de un alimento. Entonces, en toda la cadena se pueden implementar las buenas prácticas de manufactura. En la parte de transporte y distribución, pues implica incluso los termos refrigerados, donde se lleva ya la carga lista para el mercado destino. Algunos ejemplos de BPMs son el uso de cofia, bata o mandil, guantes, lavado de manos, control de temperatura, lavado y sanitización de herramientas de trabajo y proceso. Un dato curioso para las buenas prácticas de manufactura es que si se utiliza, por ejemplo, un curita para alguna pequeña herida que tuviera por ahí un trabajador y algo, deben de ser de color azul, no de color piel, porque el color azul va a facilitar que se distinga ese curita si se va en alguna de la caja de producto ya terminado. Los guantes no deben de ser de látex, porque hay personas que son alérgicas al látex. El lavado de manos debe de ser con agua tibia, entonces para las instalaciones de empaques, señaladoras y demás, en la estación de lavado de manos debe de estar suministrada agua tibia. El control de temperaturas pues tiene que ver con el control en las cámaras de refrigeración y en los termos de transporte del producto terminado. Y bueno, en todas estas buenas prácticas agrícolas o de manufactura hasta ahí suena así como que todo bien fácil y quién no se va a saber lavar las manos y quién no va a saber usar un baño. Bueno, pues hay una constante que tiene que ver con que está inmerso en el proceso el ser humano y pues al ser humano también es pues diferente y quiere imponer sus criterios, entonces ahí es donde está el punto fino de los procesos de inocuidad agroalimentaria. En realidad, cualquier persona que tenga algunos conocimientos de química, de microbiología, puede implementarlos, pero hay que desarrollar otras habilidades que tienen que ver con el manejo del personal. Y bueno, relacionado con esto está este término que se refiere a contaminación cruzada. Todo puede estar muy bien así, pero si algún trabajador no hace de manera correcta las indicaciones, él te puede echar a perder todo tu proceso, porque él puede, por ejemplo, ir al sanitario y no lavarse las manos e ir a manipular el producto. Y él va a ser el vehículo de llevar los agentes patógenos de los fluidos corporales hacia el producto final. Si una persona se raspa, se corta y no reporta, pues ese fluido corporal va a estar en contacto directo, ¿verdad? Con el fruto o con la superficie de contacto, con una caja, por ejemplo, un cuchillo, una tijera, y ese fluido corporal puede ser también vector
de algún patógeno. Entonces, aquí en contaminación cruzada, principalmente es el trabajador el que lo puede provocar. Algunas de las indicaciones que se les da al personal son de este tipo, que se laven las manos en diferentes tiempos antes de iniciar su jornada de trabajo, después de ir al sanitario, después de cada descanso, que no puede escupir en cualquier lado, el único lugar que puede hacerlo es en el sanitario y de manera correcta, que hay que cerrar la puerta del sanitario, depositar el papel dentro de del WC, bajar la tapa del WC, en el caso de los fluidos de menstruación igual se les da capacitación y todo esto puede sonar así como hay bien simple, ¿no? Pero bueno, les repito, el tema ahí es el implementar el hábito con los trabajadores. Un procedimiento de lavado de manos, el que yo siempre he utilizado es este esquema, y es el esquema que ahorita está muy difundido en el país y en otros países por el tema de la contingencia sanitaria por COVID. Y pues vemos, a ver, los invito a que ustedes analicen del procedimiento de lavado de manos que ustedes se hacen, como cuántos pasos de este diagrama estarían haciendo. Pues yo creo que antes de que yo entrara aquí al mundo inocuo, yo creo que hacía la mitad de estos pasos. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud es el procedimiento que acredita para hacer un correcto lavado de manos, que cubra todas las superficies, de la superficie de tus dedos, muñeca y palma de mano. Para comprometer algo a los trabajadores, también a los proveedores que entran a las unidades de producción, se establece un reglamento. Ese reglamento de inocuidad pues es una serie de políticas a cumplir toda persona que entra a la unidad de producción. Por ejemplo, no introducir animales domésticos, silvestres o ganado a la unidad de producción, incluyendo áreas de almacenamiento de material de empaque o equipo. Se prohíbe el uso de alhajas durante las actividades en las áreas de trabajo, o sea, aquí para las mujeres cero glamour, nada de alhajas, nada de maquillaje. 3. Siempre usar los sanitarios de la unidad productiva, queda estrictamente prohibido, realices tus necesidades fisiológicas al aire libre. Con respecto a esto, les puedo decir que hay cosas que los trabajadores hacen a propósito y es para retar a la persona que está a cargo del programa de inocuidad. Particularmente me tocó una anécdota en la cual una capitana de cuadrilla de muchos años trabajando en la empresa vio que yo me acercaba a la unidad de producción e indicó a 3 mujeres integrantes de su cuadrilla que fueran a hacer el baño en una zanja para que yo las viera y no hacer uso de los sanitarios. Entonces, es muy común que encuentres ese tipo de situaciones con los trabajadores, con los mandos medios, y pues hay que solventar esos puntos, ¿no? Para que se vayan implementando los hábitos en los trabajadores. No solamente los trabajadores están obligados a cumplir con este reglamento, también los proveedores, todos los proveedores de la unidad de producción, y ahí hay un punto fino porque la mayoría de los proveedores solamente ven como la parte de venir a vender y venir a cobrar su factura. Y son pocos, creo que ha ido avanzando algo, en los cuales acceden a ir involucrándose con el programa de inocuidad de la unidad de producción. Y bueno, ahorita tenemos sobre la mesa y bien presente este tema del coronavirus, que es un tema pues de salud pública a nivel mundial. Yo normalmente veo reportes de alertas sanitarias que tienen que ver con un producto en específico, con un país en específico, y esos reportes los publica una dependencia federal de Estados Unidos. Y bueno, en ninguna de las empresas en las que he trabajado he tenido alguna alerta sanitaria, y cuando yo leo esos reportes de que se vio involucrada papaya de México por salmonela, por decir, y que cerraron la frontera porque hay que investigar de dónde venía ese producto, era un tanto como bueno, no un tanto, sino mucho como imaginar todo ese proceso de trazabilidad, desde que detectan los enfermos hasta que dan con el productor
que mandó esa papaya, por ejemplo. Y bueno, ahorita no nos toca imaginar o inventar, estamos viendo este tema, cómo está todo este tema tan complicado del COVID. Aunque las autoridades han determinado que no es un agente patógeno que se transmite a través de los alimentos, hasta ahora no lo han vinculado a transmisión por alimentos, pues todas las medidas de los programas de las dependencias de salud a nivel internacional han promovido diferentes medidas, ¿verdad?, para prevenir el contagio por este virus. Y hay 5 que son como constantes en las medidas que los países han implementado. Una de ellas son pruebas que se les realiza pues, a las personas que tengan síntomas. El 2, el aislamiento a los contagiados. 3, preparación y reacción rápida. 4, distanciamiento social. Y 5, promover medidas de higiene, Y esto lo escuchamos siempre, 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 por todos lados. Bueno, para nosotras, las unidades de producción que están certificadas, aún cuando tenemos protocolos de inocuidad, también resultó un reto implementar nuevas medidas para los trabajadores, porque lo vemos ahora acá en nuestro entorno, ¿no? Y les cuesta creer que esto es cierto. Pero bueno, creo que no nos fue tan difícil o nos fue menos difícil que al resto de la población implementar medidas de higiene, porque estamos acostumbrados a hablar todo este tema de los fluidos corporales, ¿no? Del lavado de manos, del uso de sanitizantes, de detergentes. ¿Sí? Bueno, dentro de las principales medidas sanitarias que las autoridades nos indicaron, pues fue obviamente el lavado de las manos, el no exponernos a fluidos corporales de boca, nariz y ojos, evitar el saludo de manos, todas estas indicaciones se les da a los trabajadores. Dentro de los protocolos o esquemas, o digamos marcas, que hay de certificaciones de inocuidad, pues hay varios. Tenemos nuestra marca nacional, es gestionada por Zagarpa a través de Senacica, y el nombre de nuestro protocolo nacional es Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, mejor conocido como SRRC. Y el objetivo es reducir la existencia de peligros de tipo físico, químico, microbiológico a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas en el sector agroalimentario. Otro esquema que es el más, yo creo que el primer, después del esquema nacional, es Primus GPS, es el esquema más implementado, al menos aquí en México. Los esquemas van cambiando de versión normalmente cada 2 años. Ahorita el esquema vigente de Primus GPS es la versión 3.1. Y bueno, aquí hay un dato interesante: todos los esquemas que implementemos en una unidad de producción que va a exportar debe de estar acreditado por una comitiva internacional que se llama GFSI. Ahí cambié la I. Es GFSI. Esta comitiva está integrada pues, por funcionarios o empresarios a nivel internacional y son los que le dan la palomita a los esquemas que están acreditados para mercados de exportación. El esquema de Primus GFSI tiene diferentes apartados y estos apartados se usan o se implementan de acuerdo a la unidad de producción que vas a certificar. El módulo 1, mejor conocido como SAIA, es el Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria. Ahí vemos todo el tema de los proveedores, de las políticas, de los reglamentos, la evaluación de los proveedores, entre otras cosas. El módulo 2, Farm, es para rancho. El módulo 3, para invernadero. El módulo 4, para cuadrillas de cosecha. Una cuadrilla de cosecha se puede certificar. Ahí ustedes saben que en el campo es muy común que un capitán traiga por ahí a su grupo de personas y ellos pueden ir a cosechar a diferentes lugares. Para ciertos cultivos se pide que sean en cuadrillas certificadas.
Es muy común que se pidan cuadrillas certificadas para cosechar lechuga y berries. El módulo 5 es para instalaciones, empaques, enhieladoras. El módulo 6, el HACCP, que bueno, algunos de ustedes con perfil agroindustrial o en el área de alimentos saben que este es un protocolo para la evaluación de peligros y puntos críticos de control en procesos de naves industriales. El módulo 7, controles preventivos, también se instala o se implementa para instalaciones como empaques, enhieladoras. Este es un ejemplo. Para cualquier tipo de auditoría que se vaya a hacer, ya sea de un rancho, un invernadero, un vivero, un empaque, el módulo 1 es el de tronco común. Este se va a instalar para cualquier tipo de auditoría. Luego, la diferencia viene en los siguientes. Si es un rancho, se va a implementar el módulo 1 más el módulo 2. Todos los demás no. Si es un invernadero, se va a implementar el módulo 1 más el módulo 3. Todos los demás no. Si es un empaque de pimiento, por ejemplo, se va a implementar el módulo 1, el módulo 5, el módulo 6 y el módulo 7. Si es una cuadrilla de cosecha, se va a implementar el módulo 1 y el módulo 4, y así sucesivamente, de acuerdo a la unidad de producción que tengamos. Esta es una portada del primer módulo, el módulo 1, que es el SAIA, Sistema Administrativo de Inocuidad Agroalimentaria. Así viene la portada de Primus GFS. Y este es un ejemplo de cómo se desglosan las preguntas que están integradas en este módulo. La número 1 dice, por ejemplo, existe una política documentada de inocuidad alimentaria que detalla el compromiso de la compañía con la inocuidad alimentaria. Bueno, dependiendo de la pregunta que te está pidiendo la pregunta, es lo que se va a preparar para presentar en una auditoría. No solamente para presentar en la auditoría, sino implementar en tu unidad de producción de manera continua. La tercera dice, existe un comité de inocuidad de los alimentos y hay registro de reuniones de inocuidad alimentaria con los temas cubiertos y los asistentes. Esta pregunta, dentro de la empresa, bueno, establece un organigrama y de ese organigrama algunas personas van a ser parte de este comité de inocuidad y cada cierto tiempo hay que reunirse para ver los avances de la implementación del programa, tomar decisiones, ver presupuestos y demás. La 4 dice, existe un sistema administrativo de capacitación que muestre qué tipo de entrenamiento se refiere para diversas funciones laborales de los trabajadores. El programa de capacitación de los trabajadores es bien estricto, aunque son temas básicos, microbiología, algo de química, algo sobre buen uso de agroquímicos, calibración de las mochilas aspersoras o de las aspersoras para tractor. Bueno, hay que tener bien controlado las personas que capacitaste con evidencias. Esta es la portada del módulo 2 que correspondería a una granja, o sea, a un rancho. En un rancho lo que se implementa son buenas prácticas agrícolas. Y estas son ejemplos de algunas preguntas que incluye este módulo. Bueno, para nuestro gremio agrónomo, muy importante. Todo lo demás es importante. Pero en una unidad de producción donde hay un agrónomo a cargo, yo siempre me voy a dirigir con él para este rubro que tiene que ver con irrigación y uso de agua, porque es el que está a cargo, ¿no?, del manejo del cultivo. El uso del agua se evalúa dependiendo del tipo de fuente de agua. Es diferente si es un pozo, si es un estanque, si es agua de río, si es agua tratada, por decir. Una de las preguntas es, ¿se utiliza el agua municipal o distrito, o sea, de la red del municipio, ¿no? Otra pregunta te dice, ¿entra el agua en contacto con la porción comestible del cultivo? O sea, ahí se evalúa el sistema de riego. No es lo mismo que riego rodado, riego por aspersión, riego por goteo. El riesgo de contaminación es diferente. Si es mayor el riesgo cuando es agua por aspersión, porque el agua está cayendo directamente en el fruto o en la parte comestible. Se realizan diferentes análisis microbiológicos con una programación establecida. Por ejemplo, para estanques se realiza cada mes y para pozos se puede realizar cada año.
en la pregunta en la que dice, se realizan pruebas genéricas de E. coli en el agua, y luego dice en rojo, un punto cero, no cumplimiento de calificación. En esta pregunta resulta en una falla automática de la auditoría. Bueno, esto está bien interesante, apenas en esta pregunta apareció esta leyenda. Una falla automática quiere decir que si nosotros no probamos que hicimos estos análisis, entonces repruebas la auditoría y todo se pierde, excepto lo que ya implementaste, pero que hay que reagendar tu auditoría y por lo tanto hay que hacer nuevamente el pago. Dentro de las fuentes de agua, ya antes se hacía solamente análisis microbiológicos, pero ya tienen algunas zonas del país algunos años en los cuales se pide el análisis completo de calidad de agua de acuerdo a la norma 127. Y eso incluye la determinación de metales pesados. Hay varias zonas en el país en los cuales, pues ya, o sea, todos sabemos que hay problemas por presencia de metales pesados, ¿verdad? Entonces, esto también lo ve el tema de inocuidad. Hasta ese punto llega el tema de calidad de agua, que incluye aspectos microbiológicos, físico-químicos, metales pesados, residuos de plaguicidas, compuestos aromáticos. Esos rubros son los que incluye la norma 127. Respecto al uso de pesticidas, que es también un rubro que yo veo directamente con los agrónomos, bueno, hay varias preguntas. Yo aquí coloqué preguntas que si no se cumplen, provocan una falla automática, o sea, se reprueba la auditoría. Y un ejemplo es, existen registros actualizados de todos los pesticidas aplicados durante el ciclo de cultivo. Aquí registro es sinónimo de bitácora, o sea, que el agrónomo debe tener una bitácora en la cual lleve todas las fechas de los productos que aplicó, información de esos productos. La información que va a llevar de esos productos es la marca comercial, el ingrediente activo, para qué plaga lo aplicó, el intervalo de seguridad a cosecha, las dosis, ¿sí? Entre otros aspectos. Eso es lo más importante. Si esa bitácora no está actualizada, entonces es una falla automática, se reprueba la auditoría. Y aquí dice 15 puntos, porque cada pregunta tiene un puntaje. Veamos aquí, las primeras dicen 0 porque son como de encuadre o preámbulo de la auditoría, y las dos últimas, la penúltima 15 puntos y la última 10 puntos. Así es, esos puntos son los que van a servir para sacar la calificación final de la auditoría. Entonces, en este caso, esta pregunta de los pesticidas para los agrónomos o la persona con competencia técnica que esté a cargo del cultivo vale 15 puntos. Y bueno, es un tema importante porque solamente una persona con competencia como agrónomo puede firmar las bitácoras, puede estar haciendo las recomendaciones de los plaguicidas y los fertilizantes para el manejo del cultivo. Se pide la cédula y el título del agrónomo a cargo. Al principio, cuando yo iniciaba en esta área de las certificaciones, yo atendía la auditoría, yo sola atendía la auditoría y presentaba todo, incluso lo del agrónomo, o sea, yo defendía esa parte. Y bueno, ya fui madurando el proceso y ya tengo mucho tiempo, pues que no, la auditoría la presentamos en equipo y hago responsable a todos los miembros del equipo de las decisiones o de las indicaciones que dieron en sus actividades, en sus funciones. Por ejemplo, pues es trabajar muy de la mano con los agrónomos. No somos contras, debemos ser equipo. En la mayoría de las unidades de producción llega a haber cierto roce porque los protocolos te indican ciertas cosas que a veces los agrónomos no están de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que ser equipo y llegar a un acuerdo que no comprometa los programas de inocuidad o certificación de las unidades de producción agrícola. Otra pregunta que tiene que ver igual con la competencia del gremio es si los registros muestran que los pesticidas y uso cumplen con todos los requisitos e instrucciones de la etiqueta. La mayoría de ustedes han visto una etiqueta de un plaguicida, está dividida en 3 secciones
Y bueno, la sección en la cual viene la información técnica que te dice la dosis, la plaga, el intervalo de seguridad a cosecha, todo eso hay que cumplirlo a cabalidad. Cualquier punto que no se cumpla de la etiqueta es falla automática. Por ejemplo, si en la etiqueta dice que hay que aplicar de 100 a 300 mililitros por hectárea, hay que restringirnos a ese intervalo. Y aquí hay un paradigma, un punto muy sensible que hay que trabajar con los agricultores, porque, bueno, la mayoría de ellos se hacen de la experiencia y en el campo, y ellos aplican muchas veces como esa experiencia les ha dictado, no son de estar leyendo esas bitácoras, esas etiquetas, ¿no? Y si bien tienen el conocimiento de que lo máximo que se debe de aplicar son 300 mililitros, si ese agricultor no llevó un programa adecuado de control de plagas y se le dispara el problema, pues es muy común que el agricultor diga, si 300 es bueno, 400 es mejor, ¿no? Y dentro de nosotros los mexicanos también hay como otras frases que lo ven como muy, muy gracioso y chusco. Es esta otra frase que dicen, échele más para que amarre, ¿no? Y anécdotas tengo varias sobre este tema. Otra pregunta referente a los pesticidas es dice cuando la cosecha está restringida por intervalos previos a la cosecha. En la etiqueta de los plaguicidas viene un dato que se abrevia como IS, es intervalo de seguridad a cosecha. Quiere decir que si hoy aplicaste un plaguicida y en la etiqueta dice 5 días, 5 días de intervalo de seguridad a cosecha, entonces tú no puedes cosechar antes de que esos 5 días hayan transcurrido. Y créanme que pasa, se cosecha muchas veces antes de que ese intervalo de cosecha se haya cumplido. ¿Qué implica esto? Bueno, que si tú hiciste una aplicación, pues ese fruto no alcanzó a metabolizar el químico que tú le colocaste. Entonces lo cosechas, pues ya obviamente las rutas metabólicas cambian. Cuando tú cosechas un fruto, no es lo mismo que cuando está en la planta. Entonces ese químico pues no se va a degradar, como si se hubiese degradado estando en la planta, porque no se cumplió su función estando en planta. Esas moléculas pues obviamente no las vemos a simple vista y las vamos a consumir. Y esto es bastante común. El módulo 3 tiene que ver con el checklist para implementar en invernadero, el 4 para cuadrilla de cosecha, el 5 para BPMs, el 6 es el módulo HACCP, el 7 es el programa de controles preventivos, y bueno, este es un ejemplo de un certificado, de un diploma que se da una vez que se haya aprobado la auditoría. Ahí en las franjas verdes es la información de la empresa. Bueno, para resguardo de la información, pues oculté esos datos. La calificación mínima para obtener un certificado es de 90. Entonces, pues no es una calificación baja. Recordemos, por ahí en la universidad, la mayoría de nosotros, nuestra calificación mínima era 6.6 y había materias en las cuales el 6.6 nos sabía a 100. Entonces, atender una auditoría y lograr una calificación con 90, pues es mucho trabajo, ¿no? El 97 en realidad, la calificación en realidad es un término estadístico, tiene que ver con la probabilidad de que se presente o no se presente un riesgo. Y este es otro ejemplo de un certificado. En este otro certificado aparecen los siguientes datos. Bueno, sigue apareciendo la calificación. Primero aparece un 87 y luego aparece un 93. El 87 es el día que se presentó la auditoría. Y si ese día se presentan algunas deficiencias que no fueron falla automática, te dan un tiempo, un número de días, 28 días, para que hagas acciones correctivas y puedas obtener mayor calificación. Entonces, en este caso pasó de 87 a 93 y se pudo obtener un certificado.
El anterior, la calificación en el día de la auditoría fue de 97, y luego de acciones correctivas subió a 98. Y el dato que está entre el 97 y 98, que dice febrero del 2006, del 2018 a febrero 5 de 2019, esa es la vigencia del certificado. Este certificado para este esquema de Primus GFS tiene una vigencia de 1 año. Y aquí hay una diferencia con nuestro esquema nacional, el de SRRC. El esquema nacional tiene una vigencia de 2 años, está más prolongado, pero se pueden tener auditoría sorpresa a la unidad de producción. Entonces, digamos que tiene como esa desventaja, ¿no? Si así lo queremos decir. El certificado trae una segunda hoja donde te especifica qué cultivo y las características más generales de la unidad de producción que se certificó. En este caso, este certificado, el segundo que les estoy presentando, la vigencia es de enero 29 del 2019 a enero 28 del 2020. Entonces, veamos, es la misma vigencia de 1 año. Y aparece aquí unas iniciales que dice WQS. WQS es el organismo de certificación. Un eslabón es el encargado del programa de inocuidad, el que implementa el programa. Y otro eslabón son los organismos de certificación, son como despachos, digamos. Ellos son los que tienen los auditores y todas las acreditaciones para ir a aplicar el examen, ¿no? Para ir a hacer la auditoría. Ellos no implementan, ellos solamente van a hacer la evaluación a toda la implementación del programa. Y hay distintos organismos de certificación en el país. Y un mundo paralelo a los sistemas de producción convencional es los sistemas de producción orgánica. Los sistemas de producción orgánica es un proceso similar. Se implementan los requisitos de una ley, ahí no son protocolos, es una ley, y en México sí tenemos una ley de producción orgánica, en Estados Unidos hay una ley de producción orgánica, y este es un ejemplo de un certificado que se emite para un proceso de productos orgánicos. En este caso fue para brócoli, cilantro, maíz, kale, arvejas, ejotes, col de Bruselas y cebollas. Para una empresa acá en Guanajuato. El organismo de certificación fue Mayacer, el auditor fui yo, y la ley que se implementó fue la Ley de Producción Orgánica de Estados Unidos, cuyo sello es el que está en la parte de abajo, que dice USA Orgánica. Yo creo que la mayoría de ustedes ha visto este sello en algún envase de algún producto, ¿verdad? Es muy común ver este sello. Para los sistemas de producción orgánica, estos son los principales sellos que podemos encontrar en los productos orgánicos. El de Estados Unidos, que es el primero de USA Organic, el de las estrellitas es de la Unión Europea, el que está en negro es de Japón, el de la hoja de maple de Canadá, y el de México es el último, que son como unas alitas. Ese es nuestro sello de producción orgánica. ¿Quién certifica? Igual, organismos de certificación, que son quienes tienen las acreditaciones y tienen los auditores para ir a hacer esa auditoría a un sistema de producción orgánica. Hay varios organismos de certificación en el país y en otros países, ¿verdad? Entonces ya la elección del organismo de certificación pues depende de con quién quiera trabajar el productor también de la cotización, obviamente. Otro esquema para los sistemas de inocuidad u otro protocolo muy establecido en México se llama Global Gap. Y pues este protocolo también está o se implementa para buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. La diferencia entre Global Gap y Primus y sistemas de reducción de riesgos de contaminación es que Global Gap abarca algunas cuestiones, además de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Abarca algunas cuestiones en el área ambiental y en el tema de responsabilidad social. Y bueno, hablar de responsabilidad social es hablar de Ley Federal de Trabajo, un tema
pues atrasado en el sector agrícola. Algunas unidades de producción han ido avanzando con estos temas de inscribir a sus trabajadores al seguro, a darles aguinaldo, a darles utilidades, pero no son la mayoría. Entonces, sí son empresas como de un nivel un poquito más que el básico, las que implementan estos esquemas de Global Gap. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los organismos de certificación aprobados para auditar este esquema, entre ellos ANSE-AC, yo creo que varios de ustedes lo han escuchado, ellos tienen oficinas en Ciudad de México, TCOF, CERES, entre otras. Y aquí está en la página oficial de Global Gap, ¿verdad?, que están aprobados. Otro esquema es el de SQF. SQF, pues me parece que es como el más completo en los temas de inocuidad, no solamente agroalimentaria, sino también alimentaria, o sea, para la industria de alimentos. De hecho, ahí es donde tiene su máximo mercado este esquema SQF y trata de incursionar en la parte agroalimentaria. Es más completo porque incluye cuestiones de inocuidad y calidad. Entonces, la mayoría de las agrícolas pues no están en condiciones como de implementar estos esquemas. Ya estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? Como las empresas del Grupo U del señor Usabiaga, de la familia Usabiaga, tienen este tipo de esquemas. Bueno, ¿en qué se basan? ¿En qué se basa o quién inventa esas preguntas de los protocolos de inocuidad? La fuente son los requisitos de una ley, la ley FESMA o FISMA, que es la ley norteamericana de inocuidad alimentaria, que, bueno, existe hace varios años y en el 2011 tuvo algunas modificaciones. Antes del 2011 esa ley estaba aplicada para diferentes sectores de los alimentos, enlatados, cárnicos, lácteos y así. Y no habían volteado a ver el sector agrícola. Y en 2011 pues se les ocurrió voltear a ver. Y oh sorpresa, pues de ahí es que vienen todos los requisitos de los protocolos de inocuidad a ser implementados en el sector agroalimentario. Si no hubiese existido esa modificación, pues seguiría igual el asunto, ¿no? Ha ido avanzando bastante, es todo un cambio de paradigmas, de cultura, porque los esquemas de certificación es mucho transferencia de conocimiento, mucho es intangible, es cualitativo, no le entregas al productor 5 toneladas de fertilizantes, 50 envases de agroquímicos, y está muy arraigado en el sector agrícola y en general en las personas el que pagas por un bien material, no por un bien intangible. Entonces, ese es un gran reto de todas las personas que estamos en esta área, de poder sensibilizar al productor y a todo su equipo, ¿no? La importancia y el valor del conocimiento. Todo lo que se habla, todo lo que se capacita, tiene un porqué y un fundamento. Son algunas fotos de algunas actividades en las unidades de producción. Esta actividad tiene que ver con la calibración de las aspersoras. Por ahí estoy con otra persona haciendo la calibración de las aspersoras de tractor. Capacitación constante de los trabajadores y evidencias de que se capacitó. Por ahí una persona está firmando la lista de capacitación. Cuadrillas de cosecha de brócoli. Cuadrillas de cosecha de col de Bruselas. Por ejemplo, aquí una de las indicaciones es pues, utilizar botes exclusivos, nuevos para la cosecha. No se pueden utilizar botes de fertilizantes, de plaguicidas, de lubricantes, nada. Los cuchillos, por ahí una persona trae un cuchillo, deben de ser de mango de plástico, no de madera, porque la madera absorbe humedad y por lo tanto es medio propicio para el desarrollo de patógenos. Y estas son algunas fotografías de una unidad de producción de chile pimiento. Las personas que están en la parte de abajo están haciendo un simulacro
simulando que se cortaron para ejecutar todo el procedimiento que deben de hacer. Si un trabajador no sabe hacer el procedimiento para atender una cortada o no responde adecuadamente en una auditoría, eso es falla automática también. El control de roedores, pues es necesario establecer un control de roedores adecuado, porque les mencionaba que es el cuidado de los fluidos corporales, no solamente de las personas, sino también de los animales y los roedores como transmisores de muchas enfermedades. Bien, sería pues todo por mi parte, y espero haya sido de utilidad esta información. Realmente es un preámbulo, el tema es bien amplio, pero es un buen bosquejo de cómo está este tema de las certificaciones agroalimentarias. A sus órdenes si tienen alguna pregunta. Excelente charla. Hay varias preguntas, Mara. Voy a leerte vamos a ir de uno en uno contestando, si te parece. Sí. Mira, Gina pregunta, ¿qué laboratorio recomiendas para los análisis de agua? Agrolab es de los, aquí voy a decir varios comerciales, pero Agrolab es de los más posicionados en el país. Creo que tienen adecuado servicio, tienen varias normas acreditadas. Ellos ya saben, cuando los llamas para hacer un análisis de un programa de inocuidad, ellos te dicen el paquete de inocuidad, ya saben qué llevar y qué van a analizar. Agrolab, Gisena también. Sí, ok. Entonces serían esos dos, Agrolab y Gisena, ¿no? La siguiente pregunta, Carlos López Rojas comenta, ¿pueden compartir qué pesticidas son los permitidos y cuáles no? Depende del cultivo, pero pueden observar en la misma etiqueta viene una tabla donde te dice si es para brócoli, entonces va a estar permitido para que lo apliques en brócoli. Si es para tu cultivo es manzana, entonces debe de decir en esa etiqueta manzana. Esa es una fuente, las etiquetas, pero otra fuente son las listas del Códex Alimentarios o de EPA. Muy bien. Para mercados de exportación. Muy bien. Pacor, así está este dispositivo, pregunta, ¿existe un precio diferenciado de los productos agrícolas o pecuarios producidos de manera inocua que pague el establecimiento de los protocolos? Sí, son 7 años que llevo en esta área y creo que al principio, al menos cuando yo inicié, no se veía que hubiera un precio diferenciado, pero ahora sí llego a detectar que hay un precio diferenciado de las unidades de producción que implementan a las que no implementan. Antes era como que pues vas a implementarlo para que tengas oportunidad de venderme o para que tengas oportunidad de exportar. Pero ahora no, ya hay empresas que sí tienen una condición diferenciada. Y con respecto a lo de orgánicos, no se diga, ¿no? Esto desde el principio siempre ha tenido un precio diferenciado. Muy bien, Ángel Hernández pregunta, ¿qué pasa si durante el ciclo productivo se aplica un producto que no está autorizado para el cultivo, pero en el análisis multiresidual de plaguicidas no aparece alguna molécula? ¿Se puede considerar una falla automática para el Primus GFS? Si no te lo detectan, no. El agrónomo puede actuar de esa manera y aplicar productos no permitidos y tener la seguridad o planearlos o aplicarlos para que en la parte de la cosecha y en los análisis que se hacen de residualidad antes de la cosecha que se entregan al comercializador no aparezca el metabolito. Pero bueno, ahí está la cuestión ética, ¿no? También del agrónomo. Ok. La siguiente pregunta, C. Valdeón pregunta, ¿sería un incumplimiento legal tipo fraude porque no se declaró el uso? Entiendo que es un comentario sobre la pregunta anterior. Sí podría ser un fraude. Muy bien. Taide pregunta, Mara, ¿las empresas te solicitan servicio para auditorías preliminares?
Sí, sí, yo hago auditorías internas. Ujú. Son auditorías internas y pues ahí ahora sí que se dan todos la evaluación de cómo esté la unidad de producción y se dan las indicaciones de las acciones correctivas para que se preparen para hacer una auditoría de certificación. Ok. Durante las auditorías, igual es la otra pregunta de Taide. Durante las auditorías, ¿quiénes participan como evaluadores de las empresas? ¿Quiénes participan de parte de la empresa? Durante las auditorías, ¿quiénes participan como evaluadores de las empresas? Del exterior, por ejemplo, ¿quiénes de alguna de Global Gap o de Primus, algún representante u organismo de certificación como lo comentabas? Es el organismo de certificación como figura moral, pero ellos mandan un auditor de su equipo. Bien, gracias, Taide, por Sí. ampliar la pregunta. Henry Sosa pregunta, ¿cuál es el costo de esta certificación? En promedio para rancho son $1,100 la auditoría. Para instalaciones para empaque es en promedio el doble. Para cuadrilla de cosecha como $450. Muy bien. Queda una pregunta, dos preguntas más. ¿Alguien quiere hacer uso del micrófono? Por favor de levantar la manita o mandar un mensaje. Y si no puede reactivar su audio, yo le doy la palabra. Diana Becerra pregunta, ¿qué requisitos tengo que tener o cuál es el procedimiento para certificarme como auditor? Debes de tener experiencia mínima de 2 años implementando esquemas de certificación. Tu perfil profesional o académico debe ser en áreas de biología, química, alimentos. Entregar título, lista de materias, constancia, obviamente que tu perfil es en esa área. Debes de tener todos los cursos actualizados del protocolo en el cual quieres ser auditor y debes de tener el curso ISO 9000 como auditor líder, que honestamente creo que cuando yo hice ese proceso fue de lo que más me dolió decidir, porque o para mis ingresos en ese entonces, pues es un curso caro para lo que estamos acostumbrados a pagar, ¿no? O normalmente a tomar gratis. Básicamente eso. Y tienes que hacer auditoría sombra con el organismo de certificación con el cual te quieres unir o acreditar. Ellos te agendan, por ejemplo, 5 auditorías sombra. Entonces, uno va con un auditor ya acreditado que trabaja con ese organismo de certificación y tal cual como sombra. Uno no habla, no opina, solamente observa. Y luego hay una evaluación, hay un examen. Muy bien. Tatiana Romero pregunta, por favor, ¿podrías indicarme en qué página o en dónde puedo conseguir el esquema de Primus GFS? Mil gracias. Sí, me podría mandar un WhatsApp o un correo y ya le indico la fuente. Le repito mi número, por favor, es 412-123-6043. Muy bien, pues con esto son las preguntas y comentarios que hemos recibido. Mara, pues excelente plática, la verdad, muchas gracias. Ha estado muy didáctica este tema de inocuidad. Pues bien, vamos a darle la palabra al ingeniero César Jacobo. Él es presidente de la ANECH. César, adelante. Hola, buenos días a todos. Les hacemos llegar un saludo cordial de parte de la Asociación Nacional de Egresados Chapingo. Estamos muy contentos de poder estar llevando a cabo este tipo de actividades, las cuales obviamente vamos a continuar en el futuro, una vez que superemos esta eventualidad del coronavirus y de la cuarentena. Agradecer su participación y principalmente agradecer la participación de nuestra colega, de la joven colega Mara, que a la asociación nos ha apoyado en muchos eventos de difusión de este importante tema
es la inocuidad y la producción orgánica. También queremos agradecer al colega Edel Ojeda Bustamante. Él es el representante de Itagro Consultores, que es el despacho que pues junto con la ANECH ha implementado esta actividad de los webinars. Nuevamente gracias a todos y gracias a Mara y gracias a Itagro. Esperamos contar con su participación en los siguientes eventos que se realicen. También los invitamos a que, si ustedes quieren compartir algún conocimiento, como en el caso de Mara, que lo hizo con la mejor voluntad y de manera altruista, pues están abiertas las puertas de la asociación para que participen, colegas. Muy buenos días a todos. Gracias. Decía César, esta iniciativa va pegada con el tema del confinamiento que tenemos. No hay que desesperarse, estamos en los picos, hay que tener mucha paciencia de donde nos escuchan. Esto pues debemos de enfrentarlo con mucha responsabilidad. Mara, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario que nos quieras hacer para poder cerrar la sesión? Sí, solamente indicar que quisiera que pusiéramos nuestro granito de arena, nosotros que estamos involucrados en algún eslabón del agro, en que se deje de expresar como que los esquemas de inocuidad solamente son un requisito, debiera ser un requisito para mercados de exportación. Si se producen con recursos naturales de nuestro país, yo creo que merecemos tener esos protocolos también para el mercado nacional. Muy bien, pues excelentes mensajes. Yo creo que hoy más que nunca y post-COVID, el tema de inocuidad va a dar mucho que desear, mucho que Ojalá. mucho que aprender, ¿no? También desde la parte del consumidor, creo que hace falta también mucha información, no solamente desde la cadena de quien le toca producir, sino también de los que nos tocan consumir. Vamos a buscar con la ANECH expertos que nos puedan comentar cómo se están organizando, a lo mejor experiencias en otros países. Bien, pues muchísimas gracias a todos. El próximo viernes tenemos el siguiente webinar. Yo creo que entre hoy y mañana sale la promoción. Se va a ver del tema de cambio climático y maíz en especial, y por ahí van a tener la información en las redes sociales. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y, de ser posible, quédense en casa. Hasta luego. Bye.